Muy buen día para todos y todas. En este video vamos a ver las propiedades de la suma y del producto en el conjunto de los números reales. En otros videos previos que realicé sobre la suma y otros sobre el producto, vimos algunas primeras propiedades. Entonces la primera, que aparece en el video de la suma, aparte lo dejo en la descripción, nos dice que A menos B es igual a A más menos B, que decíamos que era la propiedad que aniquilaba la resta para volverla a la suma entre dos valores, uno positivo y uno negativo. En ese mismo video decíamos sin demostración, eso es algo evidente prácticamente, que la suma es conmutativa, es decir, que A más B es lo mismo que B más A. En un video posterior vimos para la multiplicación que ella también es conmutativa, es decir, que A por B es lo mismo que B por A. Estas son las tres propiedades de las que hemos hablado en los videos hasta aquí. La idea de hoy es encontrar otras propiedades más. Para empezar, vamos a hablar de las propiedades del neutro. ¿Qué es eso del neutro? Pues algo es neutral cuando no toma partido, ¿cierto? Cuando no está ni de un lado ni del otro lado. Entonces, decimos que la suma tiene neutro y que el producto también tiene neutro. ¿Cómo así? Pues mire, ¿qué es eso del neutro? Es un elemento que pertenezca al conjunto que cumpla con la siguiente idea, que si uno tiene un número cualquiera y hace la operación, en este caso suma, con ese señor, que todavía no vamos a decir quién es, el resultado sea siempre el de acá. Entonces, ¿qué es eso del neutro? Es algo que ni le quita ni le pone a este número. Pregunto, ¿existe un número que sumado con cualquiera no le haga nada, que siempre es del mismo? Sí, ¿cierto? Ese señor sabemos que es el señor 0. Entonces, ¿qué es el neutro? ¿Qué es esa propiedad del neutro? Que existe un elemento, en este caso el 0, que operado con este siempre da el mismo. Todo número sumado con 0 da el mismo número. Para el producto, la situación es similar, pero debemos encontrar es un elemento que multiplicado por este dé siempre el mismo elemento. Pues es la tabla de multiplicar más fácil, ¿cierto? La primera que uno se aprende. Yo recuerdo que a mí me gustó aprenderme esa tabla, la tabla del 1. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces decimos que la suma cumple la propiedad del neutro. Llevamos en tres propiedades, esta va a ser la propiedad 4 de nuestra lista. Y que el producto cumple la propiedad del neutro, que va a ser la propiedad 5 de nuestra lista. Otra propiedad que se define después de haber hablado de la del neutro es la propiedad del inverso. Entonces decimos que los reales cumplen la propiedad del inverso tanto para la suma como para el producto. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mire, como les decía, esta depende de la anterior. Lo que dice es, en la suma, que para cualquier número que yo escoja, exista otro elemento, que vamos a ponerlo acá, y que el resultado de esa suma me dé el neutro. Ya vimos que el neutro de la suma es el 0, entonces en este caso me tiene que dar 0. Pregunta, ¿es posible hacer eso? Para todo número, ¿existe otro número que cuando lo sumo con él da 0? Ah, claro, ¿cierto? Escoger al mismo número, pero con signo negativo. A eso se le llama el inverso aditivo. Entonces el inverso de 2 es menos 2, el inverso de 3 es menos 3, el inverso de 5 es menos 5, porque cuando lo sumo el resultado da 0. Ahora, ¿será que para el producto eso también se cumple? ¿Será que para cualquier número que yo escoja, cualquiera entre comillas, les van a dar cuenta por qué, existe un elemento que cuando yo lo multiplico por él me dé el neutro de esa operación? Bueno, ¿y cuál es el neutro de la multiplicación? Pues lo acabamos de encontrar aquí arriba, ¿cierto? Era el 1.
¿Será que para todo número que yo escoja, yo puedo encontrar otro número que multiplicado por ese me dé 1? Pues bueno, en este caso, eso lo vamos a poder hacer siempre y cuando el número del que estemos hablando no sea 0. Porque, pues no se puede dividir entre 0, sin embargo uno quiere usar la palabra división. ¿Y cuál es ese número? Pues supremamente fácil. Es el número 1 partido por A. ¿Cómo así que eso de 1 partido por A? Pues 1 sobre A. Ejemplo, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 2? 1/2. El inverso multiplicativo de 3, 1/3. El inverso multiplicativo de pi, 1 sobre pi. Fíjense que no estoy diciendo divídelo, sino es tomando el fraccionario. ¿Por qué no podíamos tomar el A? Porque es que 1 sobre 0 no existe. Entonces ese es el único que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, estas propiedades van a ser la número 6 y la número 7 de nuestra lista. Todo número real tiene inverso aditivo y todo número real diferente de 0 tiene inverso multiplicativo. Vamos a transcribir esas propiedades a nuestra lista. Propiedad número 4 dice que A más 0 siempre es igual a A. La propiedad número 5 dice que A por 1 siempre es igual a A. Obviamente es lo mismo que 1 por A por la propiedad 3, es conmutativo. Y la propiedad 6 nos dice que para todo número A existe un número menos A, tal que al sumarlo da 0. Mientras que la propiedad 7 nos dice que para todo número A diferente de 0, cuando lo multiplico por 1 sobre A, el resultado es A. Lo que en la escuela nos enseñaban que cancelamos. Siempre y cuando A sea diferente de 0. Para la propiedad 8, una propiedad muy útil que estoy seguro ustedes recordarán muy bien, esta lo que nos dice es que si yo tengo cualquier número partido por 1, eso me da exactamente el mismo número. Claro, si lo pensamos en términos de los naturales, cualquier número dividido en 1 da el mismo número. Ahora, importante que recordar que esto es un igual y por tanto puedo pasar de aquí a allá, o si lo necesito también puedo pasar de aquí a acá, es decir que A es igual a A sobre 1, que cuando sumamos fraccionarios es la idea de poner un 1 debajo. La propiedad 9 también es bastante útil. Nos dice que si tenemos A partido por B, eso es igual a A multiplicado por 1 sobre B. De nuevo es un igual, puedo pasar de aquí para allá o de allá para acá. Bueno, ahora, la propiedad 10 es un caso particular de la multiplicación entre números reales, pero es tan útil que vale la pena mencionarla. ¿Qué pasa si tenemos a A multiplicado por menos 1? Pues cuando vimos la ley de los signos, aprendimos que esto se hace cogiendo el signo de este, más por menos, da menos, colocando el menos, y haciendo A por 1. Y todo número multiplicado por 1, por la propiedad modulativa, o sea la del neutro, da 1. De esta manera, A por menos 1 es igual a menos A. ¿Y eso qué tiene de bonito, qué tiene de chistoso? El igual. Recordemos que el igual, análogo a lo que pasaba aquí, me permite pasar de aquí a acá, como lo hemos pensado en este caso, que lo hemos hecho a través de un proceso, pero como esto es un igual, una relación de equivalencia, entonces también me permite pasar de aquí a acá. O sea que si necesito, el menos A lo puedo volver A por menos 1. O, incluso, por propiedad conmutativa, lo puedo volver menos 1 por A. Y esta que hay aquí va a ser un poquito más útil. A es lo mismo que menos 1 por A. ¿En qué sentido va a ser más útil? Va a ser más útil, por ejemplo, para entender la propiedad 11. La propiedad 11 nos dice que A menos B es igual a... Bueno, ustedes ya lo saben en casa, pero yo aquí quiero hacer como una especie de justificación. Si tengo A menos B, ¿eso a qué sería igual? Pues sabemos que por la propiedad 1, la que la resta la vuelve en suma, esto sería A más
voy a abrir aquí un paréntesis grande, menos b. Ahora, aquí tengo menos b, todavía no sé qué significa eso, pero sí sé que menos b, mírenlo aquí, menos a por ejemplo, a o b, no importa, es una letra, lo puedo cambiar por menos 1 por a. Entonces esto sería a más, este menos lo dejo aquí, y vamos a cambiar el menos b por un menos 1 por b, por la propiedad anterior. Y a este menos le puedo hacer lo mismo. Ese menos lo puedo volver un menos 1. De esa forma tenemos que a más, que a menos b es a más menos 1 por menos 1 por b. Pero es que esto ¿qué me da? Esto daría a más menos 1 por menos 1 da 1. 1 por b. Y cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces esto es simplemente a más b. A menos b es igual a más b. Es decir, para romper el paréntesis, se vale hacer la ley de los signos. Menos por menos es igual a más. Para la propiedad número 12, es algo que lo sabemos desde la primaria, y es que todo número multiplicado por 0 da. Si alguien dijo el mismo número, ojo porque está parafraseando mal. Si tenemos a por 0, pues lo que nos están diciendo, según ya habíamos visto, es que toca coger al 0 y sumarlo con el mismo. ¿Cuántas veces? Sí, exactamente. Tantas veces como sea grande el número a, suponiendo que sea positivo, ¿no? La cuestión aquí es que esto, sumar 0 con 0 con 0 con 0 con 0 muchas veces, no me da nada, o sea, me da 0. De esa manera, todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Cuando digo todo número, esto incluye negativos, fraccionarios, y aquí solamente lo hice con un número positivo. Es para ilustrar la idea. Una demostración más rigurosa, pues sería en la propiedad número 13, nos va a indicar cómo se comporta el signo menos ahí con las multiplicaciones. Entonces supongamos que tenemos menos a por b. Y pues este a no es un número negativo. Este a y este b son números positivos, ¿sí? Con este menos es que se queda negativo. ¿Esto qué me daría? Pues hacemos ley de signos. Menos por más, menos. Y hago a por b. Entonces esto daría menos a por b. Eso ya lo sabíamos, ¿dónde está lo nuevo? Lo bonito es que pasa si yo tengo a por menos b. Pues en este caso haríamos más por menos, menos. Y a por b. Ah, miren, da exactamente lo mismo. Entonces, si este es igual a este, pero este, bueno, si este es igual a este, pero este es igual a este, la conclusión es que estos dos necesariamente también tienen que ser iguales. En otras palabras, podemos reescribir esto de una manera un poquito más bonita de presentar, y es decir que menos a por b es lo mismo que a por menos b, y es lo mismo que menos a por b. O sea, el menos puede quedar para el primer factor, para el segundo factor, o puede quedar para el producto. No hay problema con eso. Y funciona lo mismo si tenemos fracciones, si tenemos números quebrados. Entonces, si tenemos menos a sobre b, podemos el menos, aquí fíjense que el menos está para el numerador, el denominador es positivo, pero entonces si yo quiero, puedo coger ese menos y enviárselo al denominador. Puede quedar a sobre menos b. O lo puedo dejar para toda la fracción y decir que es la fracción a sobre b negativa. Bueno, voy a corregir, estando en la propiedad 12, es la propiedad 14, S14. Y la propiedad 15 también me va a hablar del comportamiento de los fraccionarios, pero no, ahí no me cabe. Entonces vamos a hacerla aquí abajito. La propiedad 15 nos dice que si tenemos a por b todo partido por c,
mientras aquí sea una multiplicación, este C lo puedo colocar al que yo quiera. Es decir, puedo decir que eso es A sobre C multiplicado por B. Fíjense que aquí el C se lo coloqué solamente al A, aquí el C estaba para ambos, pero eso es porque lo que tengo aquí es una multiplicación, ¿vale? O si quiero, ese C también se lo puedo colocar al B. Entonces quedar A por B sobre C. O incluso puedo dejarlos todos independientes y decir que eso es igual a por B por 1 sobre C. Como las cuatro cosas son iguales, uno puede pasar de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá. No importa, de cualquiera puedo pasar a cualquiera. Ahora, fíjense que esa propiedad con la suma funciona diferente. ¿Qué pasa si en lugar de tener A por B, tuviésemos A más B partido por C? ¿Sí ven la diferencia? Arriba era multiplicación, aquí abajo es suma. En este caso ya no tengo la libertad de hacer todas esas opciones, sino que las únicas dos opciones que tengo son, una, dejar el C tanto para el primer sumando como para el segundo sumando. Entre paréntesis, fíjense que el camino inverso, pasar de aquí a acá, es la suma de fraccionarios cuando son homogéneos, es decir, cuando el denominador es el mismo. Y la única otra opción que tengo es decir que eso sea 1 sobre C por, en el otro caso habíamos dejado el 1 sobre C al final, pues da lo mismo porque es conmutativo, pero como para que quede más uniforme dejémoslo al final. Entonces sería hacer A más B por 1 sobre C. Y en esta propiedad 16, pues apareció algo interesante, y es que está siendo explícito la combinación entre la suma y la multiplicación. Incluso los que pronto estén viendo el video y que estén con sus bases matemáticas más claras dirán, pero es que lo que sacó es factor común. Realmente sacar factor común es aplicar la propiedad distributiva, que es la propiedad que aquí vamos a numerar como 17. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Que si tenemos un número multiplicando a una suma, A por B más C, entonces la forma de romper ese producto es hacer A por B y A por C, o más A por C. Entonces esto es igual a A por B más A por C. Fíjense que el factor común es ir de aquí hacia acá. O sea, realmente uno no debería llamarlo factor común, debería llamarlo propiedad distributiva. Si quieren, propiedad distributiva en reversa, pero es propiedad distributiva. Bueno, ahora voy a borrar las primeras propiedades para dar paso a la propiedad número 18. Entonces, la propiedad número 18 es similar a la 15. Por eso algunos estudiantes tienden a confundirla. En la 15 teníamos una multiplicación de números en el numerador y en el denominador otro número. Pero ¿qué pasa si la multiplicación se da en el denominador? No hay ningún problema, las cosas funcionan igual que en el ejemplo anterior, muy bonito, igual que en la propiedad 15. Si quiere, deje el B para el A y coloque aparte el C. Pero es que el C era un denominador, no puede convertirse en un numerador. Entonces el C debe seguir siendo un denominador. Si sigue siendo un denominador, debe estar debajo de esta rayita. ¿Y entonces qué le pongo arriba? Pues le ponemos un 1. Y ya. Que yo no quiero que el A se quede con el B, yo quiero que el A se quede con el C. Bien pueda, hágalo. Y lo vamos a multiplicar por el B. Pero de nuevo el B era un denominador, debe seguir siendo denominador, debe estar debajo de la rayita y por tanto arriba le colocamos un 1. No, ¿sabe qué? Yo mejor los quiero todos aparte. Bueno, entonces el A era numerador, sigue siendo numerador, por el B, que era un denominador, debe seguir siendo denominador, por tanto será 1 sobre B, por, y el C, que era un denominador, entonces debe seguir siendo denominador, 1 sobre C. Y de esta forma estas cuatro opciones son equivalentes. Uno puede pasar de cualquiera a cualquiera. Pero es que mire que aquí con la multiplicación era fácil y con la suma era como medio raro.
Entonces, ¿qué pasa si arriba, si aquí en lugar de tener una multiplicación en el denominador, lo que tenemos es una suma? Pues en el caso anterior veíamos que lo que hacíamos era dejar cada uno de los numeradores con el denominador. ¿Será que aquí también funciona? La verdad es que no. No hay ninguna propiedad que me permita simplificar esta expresión. Sí existe una técnica para hacer, hay algunas cosillas, pero no la vamos a trabajar acá. Entonces, no, esto no era una propiedad, esto es para tener en cuenta que ahí no se puede hacer nada. La propiedad número 19, esta nos va a enseñar a sumar fraccionarios. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo A sobre B más C sobre D? Pues mis estudiantes, yo les digo que esto lo vamos a realizar en carita feliz, es decir, hago una X aquí, este con este, y le colocamos aquí la sonrisita. Los estudiantes me decían que eso era carita de muerto feliz, no sé. Cada una de las rayitas significa multiplicación. Y siempre debemos arrancar por esto. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a A por D más B por C sobre B por D. Y así es como sumamos fraccionarios de toda la vida. Esa es una de las propiedades, ¿cierto? Entonces, para sumar estos fraccionarios se hace de esta manera. También se puede hacer por mínimo común múltiplo y por otras técnicas, pero digamos que en general esta siempre funciona. Fíjense que ya habíamos hablado por aquí algo de suma de fraccionarios, acá miren. Pero en este caso el denominador es el mismo. Cuando el fraccionario tiene el mismo denominador se llama homogéneo. Y la forma más fácil de hacerlo es aplicar la propiedad de aquí para acá, dejar solamente el C y colocar arriba lo que da la suma. En este caso lo que tenemos es que los denominadores parecen ser diferentes. Nadie ha dicho que B valga lo mismo que D. Entonces vamos a suponer que son diferentes. En este caso lo mejor es hacer las rayitas y sumar en ese orden. Y la propiedad número 20 lo que nos va a ayudar es a simplificar la situación de qué pasa cuando tenemos A sobre B sobre C sobre D. Pues en este caso, en la escuelita uno le decían que esto era la ley de la oreja, realmente se llama extremos sobre medios. Y lo que nos dice es que, de nuevo, las rayitas indican multiplicación. Eso me da A por D sobre B por C. En todos estos casos que están en el tablero, es importantísimo aclarar que los denominadores no pueden ser 0. Es decir, aquí B debe ser diferente de 0, D debe ser diferente de 0 y C debe ser diferente de 0. Recordemos que el 0 nunca puede estar en un denominador. Como numerador sí puede estar. Entonces, si quieren, llamémoslo propiedad 21. La dejo aparte porque no es una propiedad, es más bien una aclaración. Y es que si el 0 está como numerador y abajo hay un denominador que sea un número diferente de 0, el resultado es 0. ¿Vale? O sea, el 0 arriba sí puede estar, pero abajo no puede estar. Yo no puedo colocar el 0 debajo del A. Esto no se puede hacer. Y con esto finalizamos nuestro repaso por las 20 propiedades más importantes para la suma y el producto de números reales.